Han pasado más de 48 horas desde que se supo que Marco Rubio, según Axios y el The Miami Herald, están en conversaciones, el equipo de Marco Rubio, con el Cangrejo, el nieto favorito del dictador cubano Raúl Castro. Y muy rápido, La Habana, en el día de ayer, salió diciendo y tachando estas conversaciones como especulaciones. Pero señores, La Habana dice que son especulaciones, pero hasta el momento La Habana no ha negado que existan. Y dice La Habana que ellos se basan en hechos públicos y verificables. La pregunta es, ¿cómo puede ser un hecho público y verificable una conversación que se está haciendo de manera secreta? Llama también la atención cómo este vocero de la dictadura cubana llama especulaciones, pero se cuida mucho de decir la palabra traidor por mantener conversaciones con el secretario de Estado norteamericano. Llaman especulación, pero no niegan que puedan existir. Y La Habana, que niega hasta un tuit, se ha negado hasta el momento a decir que esta información de Axios y del The Miami Herald es falsa. ¿Por qué será? ¿Porque realmente están ocurriendo, como reporta Axios y el The Miami Herald, o porque tienen miedo ir en contra del Cangrejo y de Raúl Castro, el poder real que hay en Cuba? Y mientras esto de las conversaciones está en su punto caramelo, señores, yo les tengo algo que en el día de hoy he visto que me llama mucho la atención, porque el régimen de La Habana, en su nivel de descaro, el régimen de La Habana, en su nivel de cinismo sin igual, un vocero del régimen de La Habana ha salido diciendo que todavía no hay una sola persona que haya ido a Cuba en capitalismo y haya regresado para decir que a Cuba le iba mejor. Mientras están conversando Marco Rubio y el Cangrejo, pues resulta que los voceros de la dictadura se empeñan, como mismo sucede con los voceros de la dictadura de Venezuela, en ese mismo discurso vacío que no lleva a ningún lugar. ¿Usted conoce a alguien que haya ido a una Cuba en capitalismo y haya regresado para contar que le iba mejor? Ese es el argumento que da este periodista, vocero del régimen de La Habana. Y la pregunta es, ¿ellos se creen que uno es estúpido? Este vocero se olvida de que en Cuba ha existido una dictadura por más de 67 años, que cualquier persona que pueda haber vivido en una Cuba capitalista tiene más de 68 años. Y al año, a los 2 años, a los 3 años, muy difícil que usted tenga los recuerdos de la sociedad. Vamos a ponerle 5, 6, 7, 8, 10 años. ¿Qué edad usted le pone a una persona que pueda hablar de lo que se vivió? Si es un adolescente, para vivir en esa época, si fueron 67, vamos a ponerle 10, tendría 77 años. Pero escuchen estas declaraciones, porque es defender a una dictadura que ha lavado la mentalidad y la cabeza de los cubanos durante décadas. Imagínense ese niño de 10 años que luego tuvo que ir a una escuela comunista, que luego la historia comunista le cambió la realidad de lo que vivía el cubano en esa época. Luego en una escuela comunista donde nunca te dijeron, sencilla y llanamente, que Cuba en su momento fue uno de los países más prósperos del mundo. Usted sabía, cubano, y se los he puesto aquí en mi canal de YouTube y en mi Facebook, que Cuba fue la tercera nación en el mundo que tuvo ferrocarril y hoy apenas tiene unos trenes en movimiento. Usted sabía que Cuba fue la primera nación en Iberoamérica que tuvo alumbrado público. Usted sabía que Cuba fue la primera nación que aplicó la anestesia con éter por primera vez en Iberoamérica en 1847, que tuvo el primer tranvía de América Latina en el año 1900, que creó el primer departamento de rayos X en Iberoamérica en 1907, que aprobó la ley de la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la autonomía universitaria en el 37, que construyó el primer hotel con aire acondicionado central en 1951 y el primer edificio del mundo con hormigón armado en el 52, que fue el segundo país del mundo en tener televisión a color en 1958. Hoy, este país que en pleno siglo XXI
y en el 2026 se derrumba a pedazos por culpa de esa dictadura. Y viene este vocero del régimen a decir que no conoce a nadie que le pueda decir que la Cuba del capitalismo era mejor. Bueno, debe ser porque están muertos o porque la gran mayoría de los cubanos no lo ha vivido. Y una persona que pueda haber tenido 20, 21 años para empezar a trabajar y a recibir los frutos de lo que hicieron, hoy tendría unos 88 años. ¿Qué ustedes creen de estas declaraciones? Vamos a escuchar porque ese no fue el único disparate. Exponer que tiene América Latina y el Caribe. Mira, los cubanos tenemos la capacidad de la resiliencia, de reinventarnos ante cada problema. Hoy puede ser el combustible, mañana pueden ser los alimentos. La revolución ha demostrado que ha habido carencias y carestías durante 70 años. O sea, la revolución ha demostrado que jamás ha sido capaz de crear una sociedad próspera. Ni con los rusos, dándole todo el petróleo del mundo y todos los rublos, ni con los chinos, ni con los japoneses, ni con quien venga. Sencilla y llanamente porque el régimen durante 67 años ha probado ser un desastre económico, un desastre social y un país fallido. Más o menos, dependiendo de la época y de las alianzas internacionales. Pero yo creo que en la unidad del pueblo, como te reitero, está la capacidad de no dejar que regresen, porque todavía no hay una sola persona que haya ido a una Cuba en capitalismo y haya regresado para contarnos que le iba mejor a Cuba en el capitalismo. Debe ser porque esas personas, ustedes escucharon el argumento ese, debe ser porque esa persona o está muerta o debe ser porque esa persona no se encuentra ya en Cuba. Pero yo estoy seguro que los cubanos, cuando eran prósperos, cuando podían viajar el mundo, cuando podían tener comida, cuando podían tener alimentos, que era una Cuba perfecta, por supuesto que no lo era. Pero 67 años de ustedes han demostrado que el país, lejos de avanzar, se ha destruido. Lejos de ser un país más próspero, hoy no son primeros en nada. Hoy sencilla y llanamente Cuba es un país donde el cubano que va a Haití, una de las naciones más pobres del mundo, a comprar, se puede sentir afortunado. A eso ustedes han llevado a Cuba. Puerto Rico es el referente más directo. Y habla Puerto Rico. Pasar en una Cuba capitalista pro-yanqui anexada a Estados Unidos, como algunos pitonizos tratan de hacernos ver. Pero que no tienen ni siquiera derechos para muchas de las cosas que están estipuladas absolutamente en el derecho norteamericano. Ahí está el secreto. Es un anexo de Estados Unidos. A ver, hay que explicarle a él que Puerto Rico no está anexado. Puerto Rico es un estado libre asociado donde los boricuas tienen la oportunidad de llevar al referendo la condición de estado libre asociado. Y cuando se ha llevado a referendo, los boricuas han votado a favor de seguir siendo un estado libre asociado. Los cubanos no hemos tenido la oportunidad de votar para sacar a la dictadura, porque ustedes han limitado absolutamente todos los derechos. Y ustedes creen, señores, que verdaderamente un cubano que vivió en el capitalismo, por ejemplo, me dice, cumplió 93 años, debe ser su abuelo, Odalis, era una vida súper. Cuando usted le pregunta a ese anciano, esa persona mayor en Cuba, ¿qué te va a decir? Muy probablemente va a depender del estrato social donde estaba. Como mismo hoy, si tú le preguntas a cualquier campesino en Cuba, te va a decir que es una vida miserable de mierda. Como si tú le preguntas a un médico que tiene que dar bicicletas si aparece para ir a atender a sus pacientes. O si tú le preguntas a un profesor o le preguntas a cualquier persona que no sea los de la cúpula comunista, te va a decir que hoy es un país miserable. Si mi abuelo lo oye, le da un infarto. No, todos estamos infartados, señores, porque escuchen de nuevo lo que dice este vocero de la dictadura, que él no conoce a nadie que haya ido al capitalismo y haya vuelto, como si el capitalismo hubiese estado en Cuba hace 10 años. A veces ellos hablan como si los únicos responsables de la miseria y la desgracia del pueblo cubano no fueran ellos. Escuchen esto. A Estados Unidos, como algunos, y haya regresado. No hay una sola persona que haya ido a una Cuba en capitalismo y haya regresado para contarnos que le iba mejor a Cuba en el capitalismo. Puerto Rico. ¿Qué ustedes dicen de eso? Dice Pancho, Puerto Rico sí está anexado, pero no es estado. Estás diciendo disparate. No, Puerto Rico no está anexado. Puerto Rico es un estado libre asociado. Esa es la definición que tiene Puerto Rico. El pueblo de Cuba
es cobarde, prefieren poner culpa a Estados Unidos de sus desgracias antes de pagarle. Que le preguntan a José Rubiera, que el padre era químico del Central Jersey y dueño de la farmacia del pueblo de San Antonio de Río Blanco. El cubano que no ha salido de Cuba no puede hablar de capitalismo, pero de lo que sí puede hablar es de esta en la que ha gastado su vida. Y cuando tú ves lo que era esa Cuba, dice será Cripto, las negociaciones van más por deportación que por libertad. 2 vuelos deportados este mes abajo la dictadura y parol para los I-220A del 11J. Saludos, muchas gracias, pero no, las negociaciones no van por ahí. Discúlpame, se le está dando mucha importancia a los deportados. Y los deportados sí son importantes, pero no son el eje de la conversación. Y yo te he explicado que estos 2 vuelos con deportados a Cuba, uno fue el que no se fue en enero y el otro el correspondiente a febrero. Si no hay otro en febrero, no podemos decir que se incrementó la frecuencia. Cuando venga el de marzo, no podemos decir que eran las conversaciones, porque sencillamente los acuerdos son un vuelo al mes. Por tanto, hay que tener paciencia. Mi abuela se refiere al capitalismo cuando Cuba cantaba y reía el comunismo como hambre, miseria y calamidad. No les importa el pueblo, solo les interesa vivir a ellos como reyes y al pueblo que se muera. Es lo que está pasando. Esto se fue de las manos, me dan asco cada vez que hablan o dicen algo haciéndose las víctimas, porque siempre se van a hacer las víctimas, porque siempre van a hacerte creer, cubano, que en la época